Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Llegó la hora de la verdad para saber si Estados Unidos certifica o desertifica la política y los resultados de la lucha antidrogas de Colombia. Y como pocas veces en los últimos años, hay una gran expectativa sobre los detalles de la decisión que hoy debe dar a conocer el Departamento de Estado. El gobierno del presidente Gustavo Petro desde hace varios meses ha emprendido una ofensiva diplomática para evitar la desertificación. En un trabajo liderado por el embajador Daniel García Peña, sumado a los comandantes de las fuerzas militares y de policía, sobre todo para buscar que este sea un asunto de Estado y no de gobierno, con motivaciones políticas, hablando sobre todo de que sea un asunto bipartidista, de demócratas y de republicanos, y no solamente de los republicanos que hoy están en el poder en Estados Unidos. Desde hace casi 30 años, durante el gobierno de Ernesto Samper, no habíamos estado en un escenario tan complejo, a puertas de la desertificación en materia de lucha antidrogas, porque pese a los argumentos del gobierno nacional frente al cambio en el enfoque de la lucha antinarcóticos, más enfocado ahora en los grandes productores de cocaína, en la interdicción de los cargamentos que van hacia Estados Unidos, en el 2023, que es el año de medición más reciente, las cifras muestran un récord negativo, con 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el país y 2.600 toneladas de cocaína producidas, con un altísimo avance preocupante, entre otras cosas, en materia de productividad. Se vislumbran tres caminos frente a lo que puede pasar el día de hoy, que es una absoluta lotería. El primero es una desertificación total de Estados Unidos a Colombia en lucha antidrogas, lo cual implicaría el bloqueo inmediato de todos los convenios y de toda la ayuda antinarcóticos. El segundo escenario, que pareciera el más posible, es una desertificación parcial, es decir, con un waiver, como se señala en Estados Unidos, con unas advertencias mediante las cuales, por motivos de interés nacional para los estadounidenses, no se haría un recorte drástico, al menos en materia de lucha antidrogas. Podría haber recortes en otros aspectos, incluso sanciones individuales o incluso restricción de visitas, pero no sería tan grave como una desertificación total. Y otro escenario sería el menos posible, pero también está dentro de la baraja en el Departamento de Estado, y es una certificación a Colombia por materia de interés, por motivos de interés, en los cuales Colombia, al ser uno de los principales productores de cocaína en el mundo, debe seguir acompañado por Estados Unidos, y por eso no implicaría sanciones. En la decisión de hoy del Departamento de Estado, evaluará Estados Unidos, por ejemplo, la postura del presidente Gustavo Petro frente a Nicolás Maduro y su argumento según el cual el cartel de los soles no existe, a diferencia de lo que dice la justicia estadounidense. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana, y en Colombia el foco también está en la JEP, porque mañana, después de 7 años de su creación, anunciará las primeras sanciones propias en el caso 01, el de los 21.000 secuestros que cometieron las FARC entre 1990 y el año 2016. Es la primera sanción contra los máximos responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es la sanción contra 7 integrantes del último secretariado de las FARC, que tenía como máximo comandante a alias Timochenko, a quienes reconocen la responsabilidad, dicen toda la verdad y se comprometen a reparar a las víctimas, que para este caso son más de 4.000 reconocidas por el Tribunal de Paz. Para ellos es esta primera sanción. Ya la JEP aprobó 4 propuestas del último secretariado para reparar, que constituyen desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecida, restauración ambiental y dignificación de la memoria de las víctimas. No aparece en ningún lado la oferta de la reparación, aunque sí está el fantasma por la denuncia de ocultamiento de por lo menos 180.000 millones de pesos en bienes que habrían hecho los desmovilizados. Pero con la imposición de las sanciones, que van de 5 a 8 años de estos trabajos, que no implica cárcel y que tampoco les impide participar en política, la JEP se juega parte de su credibilidad, porque están los ojos críticos de las víctimas, que le piden que esos castigos sean proporcionales al daño que causaron y que impusieron como política de guerra para financiar su lucha armada. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6 de la mañana, 40 minutos, y la batalla que ante la Corte Constitucional ganó Esperanza Gómez, la actriz de contenido para adultos, a la tecnológica Meta, que es la dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, marca el futuro para la moderación de contenidos en esas redes sociales, las más populares en el mundo, en Colombia. La Corte se pronunció por primera vez sobre la moderación de contenidos y la protección de los derechos de los influenciadores digitales. Concluyó que la eliminación de la cuenta de Esperanza Gómez en Instagram, en la que tenía 5 millones de seguidores, con el argumento de que se estaba moderando contenido, fue una medida arbitraria que, dice la Corte, restringió la libertad de expresión de forma ilegítima, porque hay millones de cuentas con el mismo contenido del de Esperanza Gómez que no fueron cerradas. Por eso la Corte, y esto es lo importante de la decisión, le da órdenes a Meta, a la dueña de las redes sociales, órdenes que deberá cumplir en Colombia. Por ejemplo, establecer reglas transparentes y no discriminatorias a la hora de moderar contenidos. Meta tendrá que crear un canal electrónico y visible donde reciba notificaciones judiciales en nuestro país. También deberá garantizar que las políticas de uso estén disponibles en español y en el sitio web, para que quien abra una cuenta en las redes sociales tenga claras cuáles serán las razones, por ejemplo, para que le cierren la cuenta. Tendrá además que ajustar las condiciones de uso y que el Consejo Asesor de Meta emita el dictamen, sobre todo sobre cuál será la moderación de desnudos y actividades sexuales. Un último dato: la Corte fue clara en decir que las redes sociales hoy funcionan como un foro público digital, que aunque es administrado por compañías privadas, tiene que tener claras las reglas del juego. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. Malos augurios para el presupuesto general de la Nación, naufragando en el Congreso, a la deriva ante la falta de debate y a punto de sumergirse hoy, si no se aprueba el monto, en las 4 comisiones económicas, como lo manda la Ley Quinta, que actúa como reglamento del Congreso y que estipula que si alguna de esas 4 comisiones niega el monto, entonces ese se entiende como rechazado, como también se entiende como rechazado si ni siquiera se vota cuando vence el plazo. Plazo que de hecho se vence el día de hoy, lunes 15 de septiembre, poniendo nuevamente los reflectores en las comisiones terceras y cuartas de Senado y de Cámara, que por razones muchísimo más políticas que económicas tienen condenado al presupuesto a naufragar en el Congreso, tomándolo como rehén, en particular en las comisiones de la Cámara, donde los aliados del gobierno vienen haciendo todo tipo de maromas para impedir que se vote y que llegue a buen puerto, con los miembros del Pacto Histórico haciendo imposible el quórum en la Comisión Tercera de la Cámara y con la mesa directiva de la Comisión Cuarta de la Cámara también no convocando a sesiones ayer y durante el fin de semana. Oposición y enredos que tienen condenado al presupuesto a naufragar efectivamente en el Congreso y a que salga nuevamente por decreto del presidente Gustavo Petro por segundo año consecutivo, por segunda vez en toda la historia, y quedando así al presidente con carta blanca para definir cómo, cuándo, dónde, a quién y por cuánto se le reparten los 556.9 billones de pesos, que es el monto originalmente presentado por el gobierno, que es el monto que viene con un hueco de 26.3 billones de pesos y amarrado a su vez una reforma tributaria o ley de financiamiento, y que es el monto que estaba cansado desde un principio no iban a aprobar las comisiones económicas porque supone un agrandamiento del cinturón del gobierno con 13% más de gastos de funcionamiento y casi 10% más de gastos en burocracia. Estás escuchando Blue Radio. En la